Bien, vamos a continuar con otro tema. Ahora un tema, una vez que ya se vio qué es lo que pasa, ¿verdad? Con la línea de transmisión cuando se encuentra conectada con tres casos diferentes, ¿verdad? En la sesión pasada vimos cuando justamente se conecta con una línea en circuito abierto, o tenemos una carga en circuito abierto, en cortocircuito, y cuando tenemos el caso de una conexión de la línea justamente con el valor de su impedancia característica. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante también que implica justamente el comportamiento de la línea bajo esas condiciones. Y para eso, pues permítame compartirles mi pantalla. Bien, creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hoy vamos a hablar de un tema que se llama, bueno, un tema que es muy importante y que se utiliza mucho en lo que es el análisis de líneas de transmisión y sobre todo cuando hablamos acerca de lo que son los acoplamientos. ¿Sí? Y ese término se conoce como el coeficiente o factor de reflexión. ¿Okay? Eso es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, ese coeficiente factor de reflexión, vamos a ver cómo es que lo podemos desglosar y qué es lo que en sí, qué es lo que implica justamente ese factor o coeficiente de reflexión. Bien, sabemos que la impedancia en el receptor va a estar dada por la relación del voltaje que existe en el receptor dividida entre la corriente que fluye por él. ¿Okay? Pero sabemos que la tensión o el voltaje en el receptor está compuesta por dos términos, ¿verdad? En este caso, la onda incidente de tensión más la onda reflejada de tensión. Y la corriente en el receptor, en este caso incluye la corriente, ¿verdad? Incidente en el receptor y la corriente reflejada en el receptor. Pero nosotros sabemos que, en este caso, la onda incidente de tensión es igual a la impedancia característica compleja de la línea multiplicada por la corriente, ¿verdad? En este caso de la onda incidente. De aquí que si despejamos la corriente, esto nos daría la relación de la onda incidente de tensión dividida entre la impedancia característica compleja. Para el caso de la onda reflejada, este es igual a menos la impedancia característica compleja de la línea multiplicada por la onda reflejada de corriente. Si despejamos la onda reflejada de corriente, este es igual a menos, en este caso, la onda reflejada de tensión dividida entre la impedancia característica de la línea. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es en este caso sustituir el valor de la onda incidente de corriente y el valor de la onda reflejada de corriente, ¿verdad? Y para esto lo que podemos hacer es lo siguiente, es decir, ¿verdad? Tenemos aquí en este caso que la onda incidente de corriente es igual a la onda incidente de voltaje dividida entre la impedancia característica compleja y la onda, ¿verdad? Reflejada de corriente es igual a menos la onda de tensión reflejada dividida entre la impedancia característica compleja. Justamente es lo que estamos sustituyendo en esto. De tal manera que, bueno, pues aquí podemos factorizar Z0 y lo podemos subir, en este caso, a esta posición que sería en el numerador y nos quedaría en este caso, ¿verdad? Una ecuación de la impedancia en el receptor en términos de lo que sería la impedancia característica compleja de la línea, que multiplica a la suma de la onda incidente de tensión más la onda reflejada, dividido entre la onda incidente de tensión menos la onda reflejada de tensión. Entonces, si de aquí despejamos, ¿verdad? Pasamos en este caso el denominador al lado izquierdo, nos quedaría, ¿verdad? Aquí hay un error, aquí debería ser Z0, ¿no? ZR, perdón. Déjeme corregirlo. Aquí hay un error. Aquí tiene que ser ZR. Entonces, déjeme almacenarlo para que quede
¿Okay? Ahora sí, porque tenía Z0, no podría ser porque este término pasa para el lado izquierdo. Nos quedaría ZR por, en este caso, el producto de la diferencia de la onda incidente menos la onda reflejada, y esto sería igual a la impedancia característica compleja multiplicada por la suma también de la onda incidente más la onda reflejada de detención. Y aquí que si entonces nosotros lo que hacemos es, ¿verdad?, en este caso, despejar la onda reflejada de tensión y en este caso dividirlo entre la onda incidente de tensión, que aquí ya no se hace este paso, ya no se directamente, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente multiplicando cada uno de ellos y luego agrupándolos y dejándolos de esta forma. Nos quedaría que la impedancia en el receptor menos la impedancia característica, en este caso de la línea, obviamente es compleja, dividida, ¿verdad?, entre la suma de las dos. Es decir, entonces la relación de la onda reflejada entre la onda incidente sería igual a la diferencia entre la impedancia característica del receptor o de la carga menos la impedancia característica de la línea. Sin olvidar que estamos hablando de impedancias, por consiguiente, las operaciones que estamos haciendo en esta zona, pues son, en este caso, complejas. ¿Sí? Y queda dividido entre la suma de la impedancia de lo que es en el receptor más la impedancia característica compleja de la línea. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que podemos hacer, ¿verdad?, si dividimos en el numerador o multiplicamos por 1 en Z0 y en el denominador 1 por Z0, nos quedaría justamente la expresión que tenemos aquí, es decir, la relación de la onda reflejada de tensión entre la onda incidente de tensión y sería igual a la relación de la impedancia característica sobre Z0 menos 1 entre la impedancia, en este caso, característica de la línea, perdón, la impedancia en el receptor dividida entre la impedancia característica compleja de la línea más 1. ¿Okay? Pero justamente, voy a regresar a la relación de la onda, ¿verdad?, en este caso, reflejada de tensión y la onda incidente. Esto es justamente a lo que se le conoce como el coeficiente factor de reflexión. Y esto entonces en este caso utilizamos normalmente la letra gamma mayúscula. ¿Okay? Esto es importante. Entonces, lo que nosotros utilizamos aquí es justamente ese símbolo que es gamma y la relación entonces entre lo que es la onda reflejada de tensión dividida entre la onda incidente de tensión. ¿Okay? Aquí tenemos esta fórmula en términos de la impedancia, la resta y la suma de la impedancia en el receptor y la impedancia característica, y en la siguiente diapositiva podemos ver nuevamente que esto es el coeficiente de reflexión, factor de reflexión, y nos daría en términos de la relación de la impedancia en el receptor con respecto a la impedancia característica compleja de la línea. Menos 1 y abajo dividido entre la misma relación de la impedancia en el receptor y la impedancia característica compleja de la línea más 1. ¿Okay? Sigue siendo exactamente lo mismo. Pero también lo que podemos hacer es dividir ahora justamente esta ecuación. Y justamente esto ahora entre ZR, y nos quedaría justamente la tercera opción, que sería 1 menos Z0 entre ZR, dividido entre 1 más Z0 entre ZR, donde Z0 pues, es la impedancia, ¿verdad?, característica de la línea compleja, y ZR sería la impedancia en el receptor. ¿Okay? Entonces son, en este caso, tres maneras distintas de nosotros, en este caso, representar lo que se conoce como el coeficiente o factor de reflexión. Nuevamente, por lo general se utiliza el símbolo, ¿verdad?, gamma mayúscula. Este es el que se utiliza. ¿Okay? Y las ecuaciones pues, son justamente esas tres las que nos pueden ser útiles. Si no lo recordamos, bueno, lo más fácil que puede recordar es que simplemente es la impedancia en el receptor menos la impedancia característica compleja de la línea entre la suma de la impedancia en el receptor y la impedancia característica compleja de la línea. Y aquí pues, podemos sacar o derivar las otras dos expresiones. ¿Okay? Y eso nos van a servir bastante para, en este caso, poder determinar la característica de acoplamiento o desacoplamiento en una línea. Como justamente ahorita vamos a ver con el siguiente ejemplo.
Particularmente ahorita vamos a abordar el caso de una línea a circuito abierto. Sabemos que una de las características de este tipo de línea es que la impedancia en el receptor es infinita, es decir, lo que nosotros tenemos aquí justamente es el transmisor, y entonces tenemos aquí la línea de transmisión, y aquí no tenemos conectado nada. Eso significa que la impedancia que debería estar conectada aquí equivale a tener un valor infinito, por eso ZR es igual a Z. Justamente pues es lo que tenemos en esta condición. ¿Okay? Entonces, si sabemos que el coeficiente de reflexión, que aquí lo tenemos, que es la relación de la onda reflejada de tensión dividida de la onda incidente de tensión, es igual a 1 menos Z0 entre ZR, dividida entre 1 más Z0 en ZR. Entonces, cuando aquí ponemos infinito, este prácticamente se hace 0, y este también se hace 0, y nos queda, en este caso, el coeficiente de reflexión igual a 1. ¿Qué significa que el coeficiente de reflexión sea igual con 1? Pues si, en este caso, sustituimos el simbolito por la relación de la onda reflejada de tensión sobre la onda incidente de tensión, ¿sí? Esto implica, y esto vale 1, entonces esto implica, ¿verdad?, ¿sí?, que la magnitud de la tensión de la onda reflejada es igual, en este caso, a la magnitud de la onda incidente. Es decir, que en este caso, lo que tenemos es prácticamente esta situación. ¿Hay alguna pregunta al respecto de esto? No, profe. Entonces, esta relación normalmente se mide en la carga. Es decir, el coeficiente de reflexión no se mide en el transmisor, sino se mide justamente en este punto, en la carga. Nuevamente vuelvo a comentar, ¿verdad? El coeficiente de reflexión pues se define como la razón que existe entre la onda reflejada de tensión y la onda incidente de tensión en la carga, ¿sí? No se mide o se determina aquí en lo que es la salida del transmisor, sino se determina o se mide justamente en el punto de la carga. Al ver este análisis, entonces significa, ¿verdad?, que para este caso, en una línea de circuito abierto, el coeficiente de reflexión vale 1. Por consiguiente, la tensión que yo tendría, la magnitud de la tensión de la onda incidente que yo tendría justamente en el punto donde va a conectar la carga, sería idéntica al valor de la tensión de la onda incidente. Pero además, podemos ver los signos, que en este caso son positivos, por consiguiente, entonces se encuentran en fase. La señal se encuentra en fase. ¿Qué pasa cuando tenemos una línea en cortocircuito? Pues ahora lo que vamos a hacer es un esquema diferente, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el transmisor. Tenemos la línea, y lo que tenemos es la condición de cortocircuito. Voy a poner aquí. Sabemos que justamente cuando tenemos la característica de un cortocircuito, en términos de la impedancia, sabemos que esa impedancia vale 0. O ZR es igual con 0. De ahí que sustituimos en este caso en la ecuación, ¿verdad?, que aquí tenemos, vemos que nos quedaría 1 menos, en este caso sería Z0 entre 0 y 1 más Z0 entre ZR, y esto nos daría menos 1. ¿Ok? Entonces, para esta condición, justamente, ¿verdad?, tenemos que el coeficiente de reflexión vale menos 1. Esto implica que la relación de la tensión de la onda reflejada dividida entre la onda incidente, ¿verdad?, es igual con menos 1. Y aquí que entonces, si despejamos, la magnitud de la onda reflejada de tensión sería igual a la magnitud de la onda incidente de tensión, pero en contrafase. Esto es lo que nos dice el signo negativo que aparece en la ecuación. ¿Okay? Entonces vemos que cuando tenemos el caso, ¿verdad?, de una línea de transmisión conectada a una carga de circuito abierto, el coeficiente de reflexión vale 1.
Y cuando tenemos una línea de transmisión conectada a un cortocircuito, el coeficiente de reflexión vale -1. ¿Okay? Esos son importantes, son datos que debemos tener, en este caso, presentes. Bien, pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una línea acoplada? En el caso de una línea acoplada, ¿verdad? Lo que vamos a dibujar aquí es un bloque, ¿verdad? Donde está el transmisor. Tenemos, en este caso, nuestra línea de transmisión. Y aquí lo que yo voy a conectar es una carga aquí, cuyo valor es de ZR igual con Z0, es decir, la impedancia de la carga es igual a la impedancia, en este caso, de la línea. Cuando eso sucede, entonces tenemos lo siguiente. Aquí nos quedaría Z0 entre Z0, o nos quedaría la ZR entre ZR, y entonces arriba nos quedaría 1 menos 1, 0, por consiguiente, el coeficiente de reflexión nos daría automáticamente 0. ¿Eso qué significa? Que no tendría reflexión. Y es el caso ideal, donde justamente la impedancia de la carga, ¿sí?, coincide con el valor de la impedancia característica de la línea. Y es el caso idealizado, lo que siempre estaríamos buscando nosotros como ingenieros. ¿Para qué? Pues porque lo que nosotros queremos es que justamente por el teorema de máxima transferencia de potencia, o el teorema de máxima transferencia de energía, es que toda la señal o la energía o la potencia que se transmita por la línea de transmisión se absorbe en la carga y que no se refleje. Es decir, que exista solamente la condición de la onda incidente y la onda que sería correspondiente a la onda reflejada, que sería en este caso etiquetada como V subíndice 2, no existe, no debería de existir. Y solamente se da justamente cuando decimos que la línea se encuentra perfectamente acoplada, es decir, esta condición, ZR igual con Z0. ¿Okay? De ahí en fuera, los otros dos casos vemos que para cuando tenemos conectado no tenemos desconectado, sino más bien tenemos la línea desconectada, equivale a tener una línea con un valor de impedancia infinito. Y recordando otra vez, lo que acabo de mostrar es que el coeficiente de reflexión nos da ahí un valor de 1, y el caso extremo, el otro, que sería cuando tenemos un cortocircuito, nos da el coeficiente de reflexión igual a menos. Pero lo que nosotros buscamos es que el coeficiente de reflexión valga 0, porque eso significa que no tenemos reflexión. Justamente el caso que pues, mayormente nosotros nos gustaría ver siempre en las líneas de transmisión, es decir, que no tengamos reflexión alguna. Eso es ideal, eso es lo que buscamos y nos gustaría que siempre exista. ¿Okay? De tal manera que entonces eso significa que no tenemos onda reflejada de tensión, y es justamente lo que se ve aquí. Adelante, ¿alguien quería preguntar algo, comentar algo? Sí, profesor, ¿me podría repetir lo de que cuando está en cortocircuito? Cuando está en cortocircuito, ¿está? Sí, cuando ZR es igual a 0, ¿no sería una indeterminación? No, bueno, porque si te fijas, ahí no se alcanza a ver bien, pero si vemos aquí, de la ecuación general nos quedaría, en este caso, ZR. Recordarán que la básica es ZR menos Z0, ¿no? Y nos quedaría, en este caso, ZR más Z0. ¿Ok? Aquí a lo mejor no se ve. Aquí sí efectivamente se indetermina, parece ser, pero la ecuación general es esta. Entonces aquí tenemos 0, y nos quedaría menos 1. Sí, por esa razón, qué bueno que pregunta, viene a colación y es interesante. Por eso tenemos 3 relaciones: esta o esta, y utilicen cualquiera de las 3, la que les sea más fácil de poder visualizar. Justamente, como efectivamente hiciste esta observación, se indetermina, aparentemente desde el punto de vista matemático se determina, pero si nosotros nos vamos a la ecuación general, vemos que la solución es más fácil. Eso se aclara. Profesor, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda?
No, profe. Acerca de lo que es el coeficiente de reflexión. Entonces recuerden, casi por lo general lo que se utiliza es justamente esta definición del coeficiente factor de reflexión. ¿Por qué razón? Porque nos da una relación entre lo que es, vemos ahí la ecuación, una relación entre la onda, ¿verdad?, reflejada de tensión y la onda incidente de tensión. ¿Ok? Eso significa que si no existe onda reflejada, entonces, ¿verdad?, tenemos un coeficiente de reflexión igual con 0. Eso significa que solamente existe la onda incidente y ese es el caso ideal o el caso perfecto que nosotros siempre trataríamos de buscar. ¿Okay? Por esa razón, pues hemos estado comentando y viendo cómo es que se comporta la línea, ¿verdad? Ya vimos en las sesiones pasadas, ¿verdad?, la sesión de la clase del miércoles, cómo es que los vectores, ¿verdad?, de tensión y de corriente van cambiando en función de la condición de la carga, ¿verdad? Eso justamente lo vimos nada más de manera ilustrativa cuando tenemos la condición de un circuito abierto, pero podríamos analizar qué pasa cuando tenemos un cortocircuito, pero sería otra vez hacer una tabla y empezar a dibujar, en este caso, cada uno de los vectores, pero bueno, no tiene mucho sentido. Y por último vimos qué pasa cuando tenemos una impedancia, una línea acoplada a su impedancia característica, que es el caso ideal. Pero entonces, para evitar hacer todo ese trabajo, una forma de poder, en este caso, determinar, ¿sí?, el grado de acoplamiento, por justamente este caso que está en pantalla, es porque se tiene el acoplamiento perfecto, de que se da justamente bajo esta consideración de que ZR es igual con Z0. Fuera de esa condición, pues lo que nos interesaría saber qué tanta porción de la onda reflejada con respecto a la onda incidente la tenemos. Aquí nos fuimos a los casos extremos, donde tenemos -1 y 1, pero no quiere decir que solamente el coeficiente de reflexión va a valer 0, 1 y -1. No, va a tener una amplia gama de valores entre, pues, todos esos límites que acabamos de ver, entre 0, entre -1 y entre 1. Entonces, dependiendo de la impedancia característica que tengamos, ¿verdad?, conectada en la carga, vamos a tener un valor del coeficiente de reflexión. Y bueno, pues vuelvo a comentar nuevamente y a ser insistente, lo que nosotros buscaríamos siempre es esta condición que se muestra en pantalla. Es decir, que la impedancia característica, ¿sí?, se iguale, o sea, en este caso, en la carga con la impedancia de esta misma. ¿Okay? Eso es lo que siempre se busca. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una, profe. Sí, adelante. En el primer caso, que es Línea de circuito abierto. ¿es circuito abierto? Ok, vale, gracias. ¿Nada más eras tu duda? Sí. Sí, perdón. Porque justamente vemos aquí, ahorita te la puse en pantalla, ZR es igual a infinito, ¿no? Ah, ya, ok, sí. Entonces la siguiente, ZR es igual con 0, implica línea cortocircuito, y aquí ZR es igual con Z0, que es el caso de una línea acoplada. Ok, sí, me equivoqué en el subíndice, gracias. Ah, sí, no te preocupes. No. Esto lo podemos ver con algunos ejemplos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Al momento, ahorita. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. El primero dice, encontrar el coeficiente de reflexión para una impedancia en el receptor igual a 3 veces el valor de Z0. ¿Cuánto vale Z0? No sabemos. Pero lo que nos dice, en este caso el problema, es que la impedancia que se conecta, ¿verdad?, en el otro extremo de la línea, no en el receptor, sino en el otro extremo, vale 3Z0. Voy a hacer un diagramita para entender lo que estoy diciendo. Entonces tenemos aquí transmisor, y entonces aquí tengo la línea de transmisión, y lo que tendría yo aquí en este caso sería la condición de que ZR, la impedancia en el receptor, vale 3 veces Z0, y Z0 es justamente la impedancia característica compleja de la. ¿Cuánto vale? No lo sé, no nos dan de ser. Pero lo que yo puedo hacer es justamente
¿verdad? Sustituirlo en la ecuación. Si aquí yo despejo, ¿verdad? Tengo que ZR, de aquí de esta ecuación, ZR sería igual, viene el subíndice, tratar de ponerlo, y en este caso tendría que ZR, ¿verdad? Sería igual a 3, y en este caso el Z0 lo paso al otro lado de la ecuación, me quedaría ZR entre Z0. Entonces justamente podré utilizar la ecuación, la ecuación esta, ¿verdad? ZR entre Z0. ¿Ok? Entonces hago uso de esta para calcularlo más fácilmente. Y veo que entonces tendría aquí que la relación de la onda reflejada de tensión con respecto a la onda incidente de tensión es igual a 3Z0 sobre Z0 menos 1 entre 3Z0 sobre Z0 más 1. Pues aquí se ve de forma visual inmediatamente que las puedo cancelar, y entonces me quedaría en el numerador 3 menos 1 y en el denominador 3 más 1. Entonces me quedaría 2 y 4, es decir, 1/2. Y esto sería el valor del coeficiente de reflexión, es decir, el coeficiente de reflexión o factor de reflexión tendría un valor de 0.5 o 1/2. ¿Qué significa eso? Pues aquí lo tenemos, ¿verdad? La relación de la onda reflejada de tensión con respecto a la onda incidente de tensión, ¿verdad? Me da justamente 0.5 o 1/2. ¿Verdad? Eso en este caso lo que resulta. Eso significa, ¿verdad? Que prácticamente si yo despejo de aquí, tendría que el valor de la onda reflejada de tensión valdría la mitad de la onda incidente de tensión, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir justamente este resultado. Pero además, si comparamos los signos, porque no solamente se tiene que ver en este caso literales, vemos los signos y ambos signos son iguales, es decir, son positivos. Eso significa entonces que las señales se encuentran en fase. ¿Mm? Si nosotros esto lo graficamos, ¿verdad? Déjenme borrar aquí para que quepa. Si graficamos, yo pongo aquí una gráfica, y entonces voy a poner, en este caso en color verde, la onda incidente. La onda incidente vendría aquí, poniéndolo en forma vectorial. Déjenme borrar aquí. Voy a ponerlo. Derechito. Vamos a poner que aquí sea, en este caso, aquí sería la magnitud de la onda incidente, y la onda reflejada la voy a poner en rojo, porque es una onda que no debería de existir. Para mi caso no debería de existir. Entonces sería la mitad. Pues más o menos sería por aquí. El vector de la onda reflejada sería ahí. ¿Okay? Eso es lo que significa justamente este resultado que estamos obteniendo. ¿Se queda claro? Obviamente esta información la tomé de aquí porque me dice que quedan en fase. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Sí queda claro? Sí, bastante. Sí, profe. Bien, entonces vámonos a otro ejemplo. Vamos a ver ahora el siguiente que dice encontrar el coeficiente de reflexión para ahora ZR vale 1/3 de Z0.
hace un momento valdría 3Z0, ahora vale 1/3. Ya no voy a poner la figurita, ya vimos a lo que se refiere. Entonces ahora, ¿verdad? Lo que me conviene aquí, en este caso, ¿verdad? Como me dice que ZR vale 3Z0, ¿qué fórmula es la que me conviene en este caso? Pues justamente la que vemos aquí, Z0 entre ZR. Justamente esta. ¿Okay? Entonces, si nos vamos al ejemplo, tenemos que nos quedaría 1 menos, en este caso, Z0 sobre Z0 por 1/3, este pasaría a esta fracción pasaría al numerador, ¿verdad? Y me quedaría 1 menos 3Z0 entre Z0 dividido entre 1 más 3Z0 entre Z0. Y serían Z0 y me quedaría 1 menos 3 entre 1 más 3. Esto me daría menos 2/4, es decir, menos 1/2. Entonces esto sería igual a el coeficiente de reflexión. Entonces de aquí veo que la relación de la onda reflejada de tensión dividida entre la onda incidente de tensión es igual a menos 1/2. ¿Okay? Entonces, aquí nos quedaría que podríamos despejar B1 y nos quedaría decir la onda incidente de tensión, nos quedaría menos 2 veces la onda reflejada. Pero si despejamos la onda reflejada, ¿sí? En este caso nos quedaría que vale menos B1 sobre 2, ¿verdad? Es decir, la onda incidente dividida por la mitad. ¿Verdad? Entonces, si nosotros graficamos esto, lo primero que tendremos que hacer es analizar cómo nos queda. ¿Sí? Como vemos que en este caso la magnitud de la onda reflejada de tensión es igual a menos 1/2 de la magnitud de la onda incidente, es decir, en principio vemos que es la mitad, pero además tenemos un signo aquí negativo. Eso significa que se encuentra en contrafase. De ahí que si entonces yo dibujo nuevamente mi diagrama vectorial de este lado, y si yo la dibujo, entonces más o menos recta, y aquí falló. ¿Okay? Ahora sí, entonces voy a poner otra vez en verde la onda incidente. Yo tengo aquí, ¿verdad? Más o menos dibujo aquí, en este punto, lo que sería la magnitud de la onda incidente. Y hasta aquí me dice que la magnitud de la onda reflejada, que lo estoy poniendo en color rojo o guinda, más oscuro, sería la mitad, pero además en contrafase. Entonces, más o menos la mitad sería como por aquí. Y en contrafase. Es decir, aquí sería, en este caso, donde debería estar dibujado el vector de lo que es la magnitud de la onda reflejada de tensión. ¿Sí está correcto? Bien, entonces vamos a ver otro caso, por ejemplo. Ahora vamos a considerar que necesitamos encontrar el coeficiente de reflexión para ahora una impedancia, ¿verdad? Compleja. Es decir, ZR vale J veces Z0. Nuevamente utilizamos esta expresión, ¿verdad? Nos quedaría la relación de la onda de tensión reflejada dividida entre la onda incidente de tensión es igual a 1 más J0 sobre Z0, dividido todo esto entre 1 menos, aquí está mal, no es 3, ¿verdad? Déjenme, a ver, aquí está equivocado, déjenme corregirlo. Aquí es J0. Ahora sí, entonces me quedaría 1 menos J0 entre Z0. Y aquí entonces lo que yo puedo hacer es cancelar la relación de Z0 entre Z0 y me quedaría
1 más j entre 1 menos j. ¿Verdad? Si hacemos en este caso la división del número complejo, me resulta con un valor igual con j. De ahí que entonces la relación de la magnitud de la onda reflejada entre la onda incidente es igual con j. Esto implica que si yo despejo aquí directamente la magnitud de la onda reflejada de tensión, este es igual a j veces B1. Es decir, donde B1 en este caso sería la magnitud de la onda incidente. ¿Cómo me quedaría dibujado? Vectorialmente, traigo por aquí mis ejes. ¿Sí? Aquí tengo mis ejes. Entonces me dice que pues, siempre voy a poner otra vez en verde. La magnitud de la onda incidente voy a ponerla aquí en fase para hacer más fácil mi análisis. Entonces aquí tendría, en este caso, la magnitud de la onda incidente de tensión. Pero ahora me dice que la magnitud de la onda reflejada de tensión vale j veces B1. En este caso B1 sabemos que es la magnitud de la onda incidente. Entonces voy a ponerlo en color guinda. ¿Sí? Y me quedaría el eje imaginario. Este sería el eje real, sería el eje imaginario, pero además vemos que la magnitud es la misma. Entonces más o menos debería tener la misma longitud del vector. Entonces me quedaría aquí, en este caso, señalado el vector. De aquí que lo que yo podría hacer es sacar la resultante. El resultante me daría más o menos por aquí. Ese sería el vector resultante. Entonces, cuando tenemos justamente este caso, ¿alguien recuerda qué efecto es el que nos queda cuando tenemos un J positivo? Tenemos un efecto reactivo, no hay más que de dos. ¿Es capacitivo o es inductivo? ¿Capacitivo? No. En este caso sería inductivo. Entonces aquí nos quedaría como si tuviésemos un inductor en la cara. Recuerden, cuando tenemos signo positivo, ¿por qué decimos que es inductivo? Porque acuérdense que la impedancia es igual a ¿cuánto? A la parte real más menos la parte imaginaria. ¿Okay? Esto es igual a tener R más, en este caso, J omega L, aquí tenemos positivo, o esto es igual a tener R menos J omega C. ¿Por qué me queda así? Este término debería de ser 1 sobre J omega C. ¿Okay? Pero si yo agarro y multiplico y divido y esto, que es el denominador, lo paso al numerador, me quedaría de esta manera. Entonces, siempre que yo encuentre este patrón, como tengo signo positivo, implica que tengo un efecto inductivo, como es en este caso. Cuando tengo un signo negativo, ¿verdad? Con este patrón, significa que es un efecto capacitivo. ¿Ok? Entonces, justamente cuando conectamos o tenemos una condición en la que la impedancia en el receptor es igual a J veces Z0, entonces lo que tenemos es un efecto inductivo en la. ¿Cómo lo deduzco? Pues justamente por esto y a partir de los resultados que me da el coeficiente de reflexión. Aquí no me dijo qué era, bueno, pues yo lo que deduzco es justamente que tengo eso. ¿Okay? En el siguiente caso, ahora tengo menos JZ0, hago exactamente lo mismo, aquí cometí el mismo error por copiar y pegar, déjenme corregirlo, me apareció ahí un 3, y tiene que ser J. Entonces aquí queda nuevamente, ¿verdad? Como en el caso anterior, tenemos 1 menos JZ0, Z0, serían entre 1 más JZ0 y J0,
¿sí? Y ahora me quedaría 1 menos J entre 1 más J. Es decir, el resultado me daría menos J. ¿Ok? De aquí que entonces yo despejo, ¿verdad? Y la onda reflejada de tensión sería igual a menos J veces B. Entonces, de igual manera, en el caso anterior, voy a poner aquí, ¿verdad?, mis ejes coordenados, y nuevamente en color verde voy a poner la magnitud de la onda incidente de tensión, que esto sería etiquetado como de subíndice 1, ¿verdad? Me veo aquí en la ecuación y veo que la magnitud es exactamente la misma, pero ahora yo me encuentro en el eje imaginario en la parte negativa, ¿verdad? Así como se ve justamente en la gráfica, en la ecuación, perdón. La gráfica ahora me dice que yo debería tener, déjenme poner aquí un color, guinda, el mismo valor que tengo aquí de magnitud, pero ahora apuntando hacia el imaginario negativo. Esta sería la tensión de la onda reflejada. Y de aquí, bueno, pues yo podría sacar, en este caso, lo que es la resultante. ¿Okay? Y justamente aquí por el signo, lo que les acabo de explicar, es como si yo tuviese, en este caso, conectado, ¿verdad?, una impedancia de característica capacitiva, ¿okay?, por el signo que yo tengo aquí. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bien, vamos a continuar. Profe, yo sí tengo Sí. una pregunta. Sí, adelante. Si se nos pidiera graficar, por ejemplo, este mismo ejemplo, bueno, veo que pasando J para el otro lado, podría también dar otra gráfica, ¿no? Es bueno, en otro sentido los vectores. ¿Cómo que no entendí eso de que están viendo otra J? Ujú. Digamos que, bueno, es que aquí como está J, yo veo que B1 podría ir en el eje Y, como se grafica normalmente en los imaginarios, o no es, o B1 siempre va en el eje X. Siempre te conviene poner eje B1 con valor positivo para que te sirva de referencia, y a partir de ahí tú graficas a donde quieres. Ah, ok. ¿Sí? Para que te quede acorde. Esta es la parte real, Uh-huh. y esta sería la parte imaginaria. Entonces, es más fácil siempre graficar, en este caso, la onda incidente a 0 grados, para que sea la referencia, y a partir de ahí ver cómo es el comportamiento de la onda. Reflejada. Así ya entendía lo que te referías. Ah, ok. Gracias, Sí, profe. siempre, por eso te fijas que en todos los demás puse Uh-huh. siempre sobre el real, ¿verdad?, positivo, siempre puse B1. Sí. Bueno, en este caso la onda incidente de tensión. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil en este caso. Ok. Poder visualizarlo. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? No, profe, yo voy bien. Bueno, entonces vimos ahorita qué es lo que pasa cuando tenemos una línea con carga resistiva, es decir, justamente el caso cuando ZR es igual a 3 veces ZC. Se hizo la determinación y el resultado nos dio que el coeficiente de reflexión, ¿verdad?, que conocemos como gamma mayor, va a ser igual a la relación de la tensión de la onda reflejada dividida entre la tensión de la onda incidente, y esto nos dio como resultado un medio, ¿verdad? Esto nos dio un medio, pero sabemos que la onda incidente de tensión nuevamente es igual a la impedancia característica compleja de la línea multiplicada por, en este caso, la onda incidente de corriente. Y la onda reflejada de voltaje
grado de tensión es igual a menos la impedancia característica multiplicada por la corriente de la onda refleja. Es decir, si de aquí despejamos la corriente de la onda reflejada, esto nos da menos la mitad o un medio, en este caso, de la onda incidente de corriente. ¿Okay? Eso es lo que podemos ver. Que justamente lo veríamos hasta ahora en términos, ¿verdad?, de corrientes. ¿Cómo es que nos quedaría justamente la de las corrientes? Si es que nosotros quisiéramos ver el comportamiento de las mismas. Es fácil en este caso de poder visualizar. ¿Y cómo lo podremos graficar? Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos nuestros ejes, ¿verdad? Primero, por la pregunta que hizo su compañero, bastante pertinente, yo dibujo aquí, en este caso, mi referencia, que sería la onda incidente de tensión. ¿Verdad? Basándome en esto, yo veo que la onda reflejada es igual a la mitad de la magnitud de la onda incidente de tensión, ¿verdad? Si yo despejo de aquí, entonces voy a poner el color correspondiente, ¿verdad? Debería ser, además vemos que aquí, como tienen signo positivo las dos, están en fase. Entonces aquí me quedaría justamente a la mitad la onda reflejada de tensión. ¿Okay? Bien, pero ahora, ¿qué pasa con las corrientes? ¿Okay? Voy a cambiar de colores para que se pueda ver mejor. Les voy a poner, por decir así, ahorita a ver si alcanza a apreciar con este naranja. ¿Sí? Como vemos aquí de esta ecuación, la onda incidente de corriente está en fase con la onda incidente de tensión. Entonces, y además va a estar, en este caso, multiplicada por un factor de Z0, pero como no sé cuánto vale, entonces vamos a considerar que justamente me da aquí también la onda incidente de corriente. Justamente aplicando el concepto que acabamos de ver ahorita, que la onda reflejada de tensión es igual a menos la impedancia característica de la línea por, en este caso, la magnitud de la corriente de la onda reflejada, y si la despejamos nos da la mitad de la magnitud de la onda incidente, pero ahora en signo contrario. ¿Sí? Pero aquí vemos que nos dice que es en signo contrario a V1, pero también aquí podemos ver que la magnitud de la onda de corriente está en contrafase de la magnitud de la onda de tensión. Como está aquí, entonces nos daría justamente, bueno, lo voy a poner con otro color, con morado, hasta apreciar. Entonces esta nos daría, como es la mitad, nos daría justamente para acá. Y aquí sería etiquetado como la onda reflejada de corriente. ¿Correcto? ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, entonces quedó ya mejor entendido. Creo que el diagramita vectorial nos ayuda mucho a ver el comportamiento de cómo quedaría en su representación, tanto de la onda incidente de tensión como de corriente, y también la onda reflejada de tensión y corriente, para darnos una idea de qué es lo que está pasando en estas consideraciones. Bien, eso es, pero justamente cuando tenemos una línea terminada en carga resistiva. Y esto no implica que ZR sea igual que Z0. Simplemente dijimos que sea una línea terminada en carga resistiva, y aquí lo vemos. Decimos que es en carga resistiva porque tenemos 3 veces Z0. Y estamos considerando que Z0 tiene un valor de impedancia puramente resistivo, ¿verdad? Pero ese sería un caso también hipotético, ¿verdad? Y pocas veces lo podemos llegar a, en este caso, a considerar, porque la mayoría de las cargas que ponemos pues, no son completamente resistivas, sino que tienen un efecto reactivo. Justamente por eso vamos a ver qué pasa para la línea terminada en carga reactiva, como dice. Para este caso, la línea terminada en carga reactiva, y sabemos que ya hicimos un par de ejemplos, ¿verdad?
justamente cuando ZR vale J veces Z0, aquí despejé Z0 y me queda simplemente ZR, Z0 igual con J, y el otro fue el ejemplo en el que yo tenía ZR igual a menos JZ0, despejo Z, de aquí la J y me queda ZR, Z0. Y como resultado nos dio en el primero de ellos, ¿verdad?, el coeficiente de reflexión o factor de reflexión, y me dio J, es decir, un efecto de carga inductiva, y cuando el segundo caso, en el que ZR entre Z0 vale menos J, ¿verdad?, el coeficiente de reflexión da menos J, es decir, una carga con un efecto capacitivo. ¿Okay? Entonces, particularmente en este tipo de líneas, es decir, líneas de transmisión que terminan en carga reactiva, hay algo importante que tenemos aquí que recordar. Es que en este caso no se consume energía en la carga. Sabemos que los elementos reactivos no consumen energía, ¿verdad? En este caso, como tenemos efecto reactivo inductivo, ¿verdad?, que es el primero de ellos, y tenemos efecto reactivo capacitivo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, no se consume energía. Y el hecho de que no se consuma energía, eso significa que la magnitud de la onda reflejada es tan grande como la magnitud de la onda incidente, por la justa razón de que no se consume esa energía en la carga. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos, está bien, esos elementos básicos de circuito o esos efectos que denotan un comportamiento de elemento básico de circuito, ¿verdad?, inductivo capacitivo, no consumen energía, ¿verdad?, pero lo que hacen es retenerla. ¿Sí? Es decir, el efecto inductivo y capacitivo toma la energía que le llega de la señal, la retienen en una parte del ciclo y después la regresan con un cierto desfasamiento. Ese es el efecto que tiene prácticamente el tener una carga reactiva, ya sea tanto inductiva como capacitiva, que fue en estos casos que acabamos de determinar y de estudiar. ¿Sí? Entonces, para el caso de la carga inductiva, vamos a ver primero, sabemos que el resultado nos dio que la tensión de la onda reflejada resulta igual a J veces la tensión de la onda incidente. Y la corriente, ¿verdad?, de la onda reflejada resulta menos J veces la corriente de la onda incidente. Eso es lo que resulta. ¿Cómo saco la segunda? Pues en función de en este caso, las ecuaciones que implican las impedancias. Para el caso de la carga capacitiva, ¿verdad?, la magnitud de la onda reflejada de tensión me resultó que es igual a menos J veces la magnitud de la onda incidente. Y la corriente de la onda reflejada de tensión es igual a J veces la magnitud de la corriente de la onda incidente. Eso es lo que justamente resulta de estos análisis. Entonces, déjenme revisar. Entonces, vamos a ver para el primer caso, ¿verdad?, que justamente acabo de mencionar respecto a lo de la carga inductiva. Vamos a dibujar aquí nuevamente los vectores para que tengamos una idea de qué es lo que está más o menos aceptable. Entonces, esto que nos resulta. Entonces vamos otra vez a poner con la mismos colores que estaba usando, ¿verdad? Yo pongo nuevamente aquí la magnitud de la onda incidente, justamente en este punto. Y como vimos hace un momento, y aquí vemos el resultado, ¿verdad?, que nos dio el análisis, que la magnitud de la onda reflejada es J veces la magnitud de la onda incidente. Entonces, por respectivo, y me da justamente, por ahí, un poquito más arriba. Un poquito más arriba para que haya correspondencia. Entonces, quedaría, bueno, por ahí.
Entonces aquí tendría yo la magnitud de la onda reflejada. ¿Okay? Ahora, para las corrientes, hace un rato utilicé naranja para la corriente de la onda incidente, ¿sí? Y comenté que pues aquí en este caso va a estar en fase con la señal. Aquí tendría la corriente de la onda incidente, ¿verdad? Y resulta que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es menos J veces la magnitud de la onda incidente. Es decir, debería tener la misma magnitud. Voy a cambiar de color, cambio morado. ¿Sí? Y además vemos, bueno, aquí quedaría en este caso en menos J. Entonces me daría justamente por acá. ¿Okay? Entonces la resultante de la corriente sería en este sentido. Vendría sentido. Y para el caso de lo que es las tensiones, me quedaría justamente de este lado. ¿Ok? Eso es como que me quedaría para el caso de la carga inductiva. Para el caso de la carga capacitiva no lo voy a borrar, tal cual. Entonces tendría nuevamente, voy a poner en color verde la magnitud de la tensión de la onda incidente. Vamos a poner por aquí. La magnitud de la tensión de la onda incidente. Voy a poner de una vez en color naranja la que corresponde a la corriente, ¿verdad? La base, la misma corriente. Ahora voy a dibujar la magnitud de la onda reflejada en color guinda. Vemos aquí que es de la misma magnitud que la onda incidente, pero ahora en el eje imaginario negativo. Entonces ahora me quedaría justamente aquí. Sería esto y prácticamente aquí me quedaría la resultante. La resultante sería un vector aquí. Y para el caso de la corriente, ¿verdad? Utilicé en este caso moradito. Entonces me dice que vale la misma magnitud de la corriente de la onda incidente, pero ahora en la dirección de más J. Entonces sería de este lado. Entonces sería la magnitud de la corriente de la onda reflejada y me quedaría dibujado de esta manera. Por lo que vemos, ¿verdad? Comparando esta figura así a la primera vista, parecen iguales, nada más que lo único que cambian son, en este caso, las etiquetas, una correspondiente a las ondas de tensión reflejadas, ¿verdad? Y las ondas corriente reflejada. Es decir, que vemos cómo nada más simplemente se intercambian. Pero algo que es importante que podemos observar directamente en estos gráficos es que la onda incidente de tensión, vámonos para el primer caso, que sería el caso del inductivo, y voy a utilizar aquí el color negro para, bueno, voy a utilizar el apuntador láser para ver. Aquí tenemos la magnitud de la onda incidente y aquí la magnitud de la onda reflejada. Vemos que se encuentran en cuadratura, es decir, hay una diferencia en fase de 90 grados para la carga inductiva. Es decir, entonces nuevamente, ¿verdad? La magnitud de la onda incidente se encuentra en cuadratura con la magnitud de la onda reflejada para el caso en una terminación de línea en carga reactiva. Y para el caso de cuando tenemos la reactiva que es capacitiva, sucede exactamente lo mismo. Es decir, vemos que la magnitud de la onda incidente de tensión, ¿verdad? Con respecto a la onda reflejada de tensión, ambas se encuentran en cuadratura.
Entonces, eso es importante. Siempre que tengamos, ¿verdad?, una línea terminada en una carga reactiva, ya sea inductiva o capacitiva, ¿sí?, la onda reflejada de tensión y la onda incidente de tensión siempre se van a encontrar en cuadratura. No sé si hay alguna pregunta. Profe, me perdí un poco. ¿Cómo encontramos más bien, me perdí cuando graficó I2 y B2 ¿En cuál caso? ¿En carga inductiva o en carga capacitiva? en capacitiva? Ok. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo sabré dónde van a estar posicionados? Simplemente pones, siempre vas a tener como referencia la onda incidente, que sería en este caso la verde, ¿sí?, y en fase siempre va a estar la corriente. Entonces, pones aquí en este caso lo que es la onda incidente de tensión y te vas para acá. Entonces te fijas, ya tienes aquí, en este caso, marcada lo que es la onda incidente de tensión. Ahora te vas a graficar la onda reflejada de tensión. La onda reflejada de tensión te dice que vale, la misma magnitud de la onda incidente de tensión, que es en este caso etiquetada como B1, y la longitud que tiene este vector debería de estar de la misma tamaño que la longitud del vector que voy a etiquetar como B índice 2. Pero además vemos que está en el eje imaginario, pero en la parte negativa. Entonces este es el eje real y este es el eje imaginario. Entonces tendría que ser de la misma magnitud, pero ahora en el eje imaginario negativo, y justamente por eso queda aquí en la parte de abajo. Entonces la resultante es esta. Lo que es importante, que acabo de mencionar, es que cuando tienes una carga del tipo reactiva, no importa si es capacitiva o inductiva, ¿sí?, la onda reflejada de tensión y la onda incidente de tensión se encuentran siempre en cuadratura, es decir, hay una diferencia en fase de 90 grados, como se ve en esta gráfica. Y sucede exactamente lo mismo en la gráfica anterior. La metodología de graficación es exactamente la misma. Grafico en este caso la referencia que sería la onda incidente de tensión con su respectiva corriente, y de aquí me voy a la onda reflejada de tensión y me dice que es J veces la misma magnitud de la onda incidente de tensión. Ahora está en el eje imaginario, pero en la parte positiva. Entonces, por eso la grafico aquí y saco la resultante. Y para el caso de la corriente me dice que es de la misma magnitud, pero ahora en la parte del eje imaginario, pero negativo. Entonces, por eso me queda hacia acá. Entonces, grafico la resultante de la de corriente y la grafico la resultante de la de tensión. Y nuevamente, aquí, para el caso de una línea terminada en carga reactiva, están en cuadratura la onda incidente de tensión y la onda reflejada de tensión. Es decir, siempre en esas consideraciones, no importa si es reactivo, si es capacitivo o es inductivo, lo que esto nos deduce es que siempre vamos a tener, ¿verdad?, una respuesta entre las dos señales, tanto de la onda incidente de tensión como la onda reflejada de tensión, con una diferencia de fase de 90 grados. Es decir, siempre van a estar en la condición de cuadratura. Ok, vale. Muchas gracias. Sí. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, profe. No, profe. Pero bien, entonces la realidad de nuestra situación, ya para una aplicación práctica, ¿sí? Ahorita vimos el análisis de cuando tenemos una línea terminada en carga resistiva, ¿verdad?, que fue justamente este caso, que ahorita está aquí en la pantalla, y el caso de cuando tenemos
una línea terminada en carga reactiva. Que aquí tenemos dos opciones, es decir, con carga inductiva o con carga capacitiva. Pero nuestra realidad no es esa. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que lo que tenemos siempre, en este caso, es una línea terminada en una impedancia compleja. ¿Qué significa una impedancia compleja? Pues que tiene una parte real, es una parte resistiva, como es en este caso, y una parte reactiva, que puede ser inductiva o capacitiva. Ese es nuestro caso. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer es un análisis justamente de cuando nosotros tenemos, en este caso, una carga real. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ese es el caso justo de cuando pues nosotros lo aplicamos a la vida real. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Para la siguiente sesión que tengamos, ¿verdad? De teoría, vamos a ver justamente el análisis de una línea terminada en una impedancia compleja. ¿Okay? Bueno, no sin antes recordarles que el primer examen parcial va a ser el día martes. ¿Sí? Entonces, el examen va a ser a través de aquí de la plataforma de Teams. Entonces, por favor, les voy a pedir que se conecten justo a tiempo para que en este caso pueda darles acceso a lo que es el examen, el cual va a estar en este caso en un cuestionario de aquí también. ¿Okay? Muy bien, profesor. Bueno, Sí, pues maestro, entonces perfecto. que tengan una excelente tarde y también un buen fin de semana, y nos vemos entonces por aquí el próximo martes. Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego, que estén bien. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. De nada. Hasta luego, profe.